Jairo. Entonces Jesús regresa nuevamente, dice la Biblia, y cuando volvió Jesús, la multitud le esperaba, dice, con gozo, porque todos le estaban esperando, ¿verdad? Al llegar Jesús es recibido ansiosamente por una multitud gozosa. Pero dentro de esa multitud que esperaba a Jesús con gozo, dice la palabra del Señor, había algo que capta nuestra atención. Verso 41 dice: entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Dentro de toda esta multitud había un hombre, y no cualquier hombre, pero un hombre, hermanos, que va a llamarnos la atención. Y este hombre pues estaba atravesando por una experiencia difícil, nos dice la Biblia. Viene a Jesús y dice la Biblia, postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase a su casa. ¿Cuál era la razón? ¿Cuál era la motivación? En el verso 42 se nos dice claramente, porque tenía una única hija, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Sin duda alguna, pues tenía una hija que estaba padeciendo una enfermedad que estaba afectando su vida, su salud. Esa enfermedad estaba afectándole al punto tal de que la estaba matando, de acuerdo al pasaje 42. Sin duda alguna un tiempo muy difícil, sin duda alguna pues una experiencia dolorosa como padre en la vida de Jairo. No era cualquier cosa, era una aflicción y una preocupación. La vida de su hija, de su única hija de 12 años, estaba en peligro. Ahora, algunas cosas que podemos ver de las actitudes de Jairo y cómo Jairo trata este asunto, trata una experiencia difícil, que si nosotros vemos en la vida de Jairo, nos puede servir como estímulo para hacer las cosas bien, para poder tratar las experiencias difíciles cuando llegan a nuestras vidas. La vida de Jairo nos da como un vistazo, ¿verdad?, de lo que tú y yo podemos hacer y debemos de hacer cuando situaciones apremiantes vienen a nuestras vidas, ¿verdad? Alguna necesidad, alguna urgencia, cuando el tiempo se pone difícil, cuando la urgencia, ¿verdad?, de algo que está sucediendo alrededor nuestro nos está afectando. La vida de Jairo es un claro ejemplo para poder saber qué hacer. Jairo hace algunas cosas que sin duda, vamos a ver hoy 3, que sin duda que si tú y yo también las hacemos en tiempos difíciles, en tiempos de aflicción, en tiempo de urgencia, nos va a ayudar a nosotros, como a Jairo le ayudó, a poder ver el poder de Dios, a poder ver la manifestación de Dios en su vida. Y muchas veces, hermanos, pasamos por problemas y luchas, dificultades, adversidades, y probablemente lo único que deseamos es salir del problema, pero por encima de ello sabemos claramente que Dios quiere ser glorificado. No hay ningún problema, ninguna aflicción que venga a nuestras vidas sin un propósito. Entonces, vamos a estudiar este encuentro de Jairo con Jesús, y vamos a ver algunas cosas que tú y yo podemos hacer cuando estemos experimentando un tiempo difícil. Algo interesante que vemos aquí en la vida de Jairo es su necesidad, ¿verdad? Su única hija de 12 años estaba muriéndose. Entonces esto fue una razón, motivo por la cual Jairo acude a Jesús. Entonces, una de las primeras cosas que yo quiero que usted y yo podamos ver del pasaje a su momento, que hizo Jairo en tiempo de difíciles, en ese momento que estaba atravesando de necesidad, de aflicción. La primera cosa que yo veo aquí, hermanos, es que Jairo tenía las prioridades correctas, bien definidas, bien claras. Jairo
tenía las prioridades correctas. Jairo, hermanos, tenía las prioridades bien definidas. Jairo sabía muy bien qué era importante hacer. Mire, por favor, en el capítulo 8 de Lucas, ahí donde estamos leyendo, en el versículo 41, dice: entonces vino un varón llamado Jairo, que era el principal de la sinagoga. La palabra aquí, ¿verdad?, que define como el principal, nos habla no de cualquier hombre, sino nos habla de un líder prominente de una congregación judía de aquellos tiempos. La palabra aquí, principal de la sinagoga, nos da a entender de que Jairo no era un hombre confiable, un hombre que estaba, hermanos, tenía responsabilidad y autoridad espiritual ahí en la sinagoga. No era cualquier hombre, hermano, era un hombre que tenía, que se había ganado una confianza, un hombre con un buen testimonio, un hombre, hermano, que tenía responsabilidades en esa congregación judía, un hombre destacado, un hombre, hermanos, que tenía una autoridad espiritual. Y Jairo, hermanos, pues, principal de la sinagoga. Sin embargo, hermanos, en medio de tantas responsabilidades y actividades en las cuales probablemente Jairo estuviera envuelto, sabía muy bien que había sido bendecido por Dios al ser confiado de parte de Dios en la crianza de sus hijos, con su hija. Y hermanos, Jairo al verse afligido, Jairo al ver en riesgo la vida de su hija, Jairo no lo piensa dos veces, hermanos. Jairo no está concentrado o pensando en su reputación o hermanos o en lo que en otras cosas que él pudiera hacer, en sus logros, en lo que él pudiera alcanzar. Cuando él ve, hermanos, que su hija está enfrentando una situación muy seria, la cual está corriendo riesgo su vida, antes de que cualquier otra cosa, Jairo dice: yo soy padre. Yo soy padre. Antes que cualquier otra cosa, yo soy padre. Dentro de tantas actividades y tantas cosas, Jairo es un claro ejemplo, hermanos, de que como creyentes usted y yo debemos de tener las prioridades correctas, bien definidas en nuestra vida. En el versículo 42 dice: porque tenía una única hija, como de 12 años, que se estaba muriendo. Hay circunstancias, hay cosas en nuestras vidas realmente, hermanos, que están robándonos el tiempo, que nos están apartándonos de lo que realmente es importante. Y claramente, hermanos, claramente podemos ver en la Biblia, por medio de personajes como David, Elí, Samuel, personas que descuidaron lo que realmente, personas que descuidaron en algún momento de sus vidas lo que realmente era importante. De acuerdo a Mateo 6:33 nos recuerda: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Usted y yo, hermano, creo que sabemos lo que sí es importante. La pregunta es si es importante para nosotros. Usted y yo sabemos claramente lo que es prioridad en nuestras vidas. La pregunta es si realmente es prioridad en nuestra vida. Usted y yo claramente ya sabemos lo que el lugar que Dios debe de ocupar en nuestras vidas. La pregunta es si Dios la está ocupando en nuestras vidas. Y dentro de este, hermano, miren, no hay día en que no falte algo, alguien, alguna circunstancia, alguna cosa, alguna que quiera siempre robarnos el lugar que a Dios le corresponde. A veces, muchas veces, hermanos, realmente la familia es desplazada, ya sea por el ministerio o ya sea por aspiraciones personales, o ya sea, hermanos, por logros o metas, ¿verdad?, egoístas. Y no estamos hablando, hermano, no me entiendan, no estamos en contra, ¿verdad?, de lograr y de crecer y deseos de superarse y logros que uno desea tener como familia, metas por lograr. Pero, hermano, mire, debemos entender claramente que cuando no somos conscientes y cuando las prioridades no están bien definidas,
puede haber severas consecuencias. Jairo es en primer lugar, hermanos, un ejemplo de alguien, hermanos, que miren, no dudó, hermanos, no tuvo, hermanos, conflicto en cuanto a saber qué hacer en ese momento. Sabe que usted, hermano, de igual forma nosotros, hermanos, debemos tener claro nuestras prioridades de lo que debemos de hacer y de lo que es importante para nosotros. Nuestra comunión con Dios es muy importante, hermanos. Nuestra familia es muy importante. La obra de Dios es muy importante. El hermano número 1, Jairo, tenía las prioridades correctas. Jairo, hermano, tenía las prioridades bien definidas, bien claras. Pero en segundo lugar, hermanos, vemos no solamente que Jairo tenía las prioridades correctas, pero en segundo lugar, hermanos, mire el verso 41, la segunda parte, hermanos, dice que Jairo, principal en la sinagoga, vino a Jesús y se postró a los pies de Jesús y le rogaba que entrase a su casa. No solamente, hermano, Jairo tenía las prioridades correctas, pero también, número 2, hermano, Jairo no se avergonzó de buscar a Jesús. Jairo no se avergonzó de buscar a Jesús. Muchas veces, hermanos, situaciones extremadamente difíciles, experiencias dolorosas, situaciones, hermanos, que a veces vienen de repente a nuestras vidas, en vez de acercarnos al Señor, nos alejan del Señor. En vez, hermanos, de que esta circunstancia sea un medio para llegar y aferrarnos más al Señor, muchas veces, hermanos, es una razón equivocada para apartarnos del Señor, para dudar de la fe, de nuestra confianza en el Señor y de lo que Dios puede hacer para nuestras vidas. Muchas veces, hermanos, son situaciones como las de Jairo y otras que tienen como experiencia difícil para nosotros, que nos apartan del Señor. Cuando realmente Jairo es un claro ejemplo, hermano, que en situaciones extremadamente difíciles, él vino al Señor, él buscó al Señor. Muchas veces, hermanos, realmente a veces somos muy orgullosos y el orgullo, hermano, nos impide que seamos humildes y admitir, hermanos, que realmente en la vida hay situaciones o crisis que escapan totalmente de nuestras manos, de nuestros esfuerzos y de nuestras posibilidades. A veces, hermanos, estamos tan acostumbrados y pues, ¿verdad? Seamos honestos, pero a veces estamos tan acostumbrados, hermanos, de tenerlo todo en control, de manejar la situación. Pero a veces hay situaciones, hermanos, que nos sobrepasan. Y no debemos, hermanos, de avergonzarnos de buscar al Señor, de buscarle a Él, de expresar nuestra sincera dependencia de Él. Qué difícil a veces, hermanos, resulta realmente reconocer que necesitamos del Señor. Muchas veces, hermanos, realmente pensamos de que mostrar alguna señal de debilidad, por el temor del qué dirán, y a veces, hermanos, mire, no solamente como creyentes, pero a veces como pastores, realmente, a veces queremos dar a entender que todo está en control, ¿verdad? Que todo está, que todo podemos hacerlo, que todo podemos lograrlo. Sin embargo, hermanos, Jairo es un ejemplo de que en su posición y en los títulos que él tenía, no le importó eso. Hermanos, él no se avergonzó de buscar al Señor. Sabía que él se postró a los pies de Jesús. Recuerde usted, Jesús estaba siendo seguido por una multitud. Pero no le importó a Jairo eso. Jairo dijo, no estuvo pensando en el qué dirán o qué podrá decir la gente. Oye, pero si es Jairo, ¿verdad? El principal de la sinagoga. No, Jairo dice, mira, yo tengo necesidad y estoy buscando al Señor porque yo creo que Dios puede hacer algo. Y le rogaba que entrase a su casa. Entonces, hermano, mire, no es que no haya, yo veo a veces en la vida de los creyentes, hermanos, el día de hoy, que a veces, hermanos, no sabemos qué hacer en una situación difícil, por temor, por miedo. ¿Cuánta gente? Yo no sé cómo es allá, hermanos, en México, pero aquí en Argentina, hermanos, realmente a veces a la gente cuántas veces le cuesta llegar a la iglesia o mostrar alguna, ¿verdad? Alguna situación de necesidad. Y no es que no la haya, pero simplemente no quieren porque por temor del que dirán. Cuánta gente, hermanos, afligiendo, haciendo sufrir a su familia, haciendo sufrir a su propia vida, con una gran necesidad de Dios,
pero no quieren llegar a la iglesia, no quieren conocer a Cristo, no quieren recibir al Señor. Y la razón es porque, pues, ¿qué va, verdad? Que el hombre, ¿verdad? ¿Qué va a decir? ¿Qué van a decir mis